Buenas tardes, soy Stephanie de ICC Ingeniería. Les doy la bienvenida a la conferencia de novedades y mejoras del software CIPE versión 2019. Esta conferencia va a ser realizada por el ingeniero Carlos Alberto Saavedra, el cual es ingeniero civil y experto en CIPE. Bueno, pues sin más preámbulo, los dejo con el ingeniero y buen día. La intención de este webinar bastante corto que vamos a trabajar ahorita en este momento es revisar las novedades que nos presenta CIPE en esta versión 2019. Sobre todo en el área de estructuras, que es uno de los fuertes que ha implementado CIPE, ¿no? Yo voy a entrar acá a CIPE-CAD y vamos a empezar a ver en este CIPE-CAD qué podemos hacer nuevo, ¿no? Si tienen preguntas al respecto, como les digo, sería bueno que las dejaran bien en el chat o en el formulario de preguntas y respuestas de una vez para ir resolviendo las dudas que tengan. Bueno, CIPE ha mejorado mucho en los últimos años y ha mostrado una infinidad bastante interesante en lo que respecta a su desempeño en el cálculo y diseño estructural. Entonces, lo más importante es que podamos entender qué nuevo nos trae. Acá yo estaba preparando un archivo de novedades que lo voy a borrar por completo. Bueno, vamos a cerrarlo acá y lo empezamos a hacer desde cero. ¿No? Resulta que CIPE nos provee de lo siguiente. Para estas novedades nos trae cálculo de flecha diferida en vigas de hormigón. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que a partir de las versiones 2019 se permite editar el porcentaje de sobrecarga para considerar las deformaciones casi permanente y lo tendría en cuenta en el cálculo de la flecha diferida. ¿Para qué? Para lo que nosotros tenemos entendido como fluencia plástica del concreto. Entonces, en el proceso constructivo, cuando estamos configurando la obra, podemos colocar esos parámetros. ¿Qué más nos permite también hacer? Nos permite establecer la importancia de las columnas en la clasificación sismo resistente como tal. Y además también nos permite ver los esfuerzos de las vigas en las plantas cuando no corresponden al sistema sismo resistente. Normalmente lo que vemos en CIPE es el sistema sismo resistente, pero hay vigas que no son o que no forman parte de lo que es el sistema sismo resistente y podemos ver los esfuerzos de ella dentro del plano que podemos generar en la obra. Otra parte interesante de esto, es que podemos agrupar y desagrupar las columnas de forma automática o no. Eso nos ayuda a nosotros. Bueno, realmente tendría dos visualizaciones. Una de las visualizaciones sería permitir trabajar más rápido o permitir que el ingeniero decida columna a columna qué es lo que va a hacer. También nos permite a nosotros establecer un grupo de distorsiones o lo que llamamos las derivas, tanto en las columnas como en las pantallas de concreto armado que forman parte de la estructura. También podemos establecer límites máximos de la visualización, entre tantas cosas que podemos hacer acá en CIPE. También podemos considerar los elementos de borde de los muros y la configuración sísmica o sismo resistente de las columnas en función de lo que queremos hacer nosotros. Bueno, para comenzar, vamos a hacer un modelo rápido acá. Lo vamos a llamar, lo voy a poner el mismo nombre que estaba haciendo acá. Webinar, ese es el webinar que creo que es el de 07. Está por ahí, no lo veo.
Aquí está, webinar novedades. Aquí está el archivo webinar novedades. Archivo nuevo. Y que vamos a trabajarlo dejándolo influenciar por las normativas colombianas. Voy a hacer una obra vacía, sencilla. Le decimos aceptar. Empecemos por acá. Cuando estamos configurando nuestro modelo, normalmente escogemos las normas. En este caso sería la normativa colombiana porque es la con la que voy a diseñar. Ningún software, básicamente, no conozco mucho software estructural que lo haga. Conozco los más comerciales. Vengo de otra escuela y he tenido que pasar el switch y empezar a entender SIP desde hace más de 4 o 5 años. Y actualmente en ICC Colombia pues me ha tocado aprender bastante bien cómo es el funcionamiento de SIPE para entender su filosofía porque es diferente a muchos programas. Pero este programa tiene una ventaja, que cuando diseñamos en concreto armado tenemos la NSR incorporada y nos habla en perfecto castellano de acá de Colombia. Para otros países, pues por supuesto podemos ver acá que tenemos otras normativas, por ejemplo las de Bolivia, esta es viejita, tendríamos las de Italia, Francia, Sudáfrica, México, Chile y otras normativas. Pero recordemos bastante bien que la mayoría de las normativas en nuestros países son una copia fiel exacta de las normas norteamericanas. No nos caigamos a cuentos de que somos nacionalistas y queremos acá nuestro mismo lenguaje. No, porque viene de otras normas internacionales. Aceptamos y vamos a ir a una parte bastante interesante. Yo voy a utilizar acá la acción sísmica y voy a generar un modelo basado en la norma colombiana para que observemos, no es porque sea la que más maneje, yo manejo muchas normas a nivel latinoamericano, pero esta norma acá está bastante completa y me invita a trabajar de una manera muy amigable y fácil de entender. Voy a utilizar una fracción de sobrecarga de uso del 50% y acá un factor de reducción de respuesta dúctil, o como llamamos el factor coeficiente de disipación de energía básico. Lo voy a utilizar 7. ¿Dónde lo consultamos? En la tabla A31 o la tabla A34. Creo que es la tabla A33 realmente la que tiene ese valor para un edificio aporticado. Voy a hacer así de sencillo. Voy a decirle que todos estos valores por defecto y que la estructura es regular. Ahora veamos que en la altura del edificio le vamos a poner 9 metros. 9 metros y la tipología estructural va a ser tipo 1 porque voy a trabajar primero con pórticos. Voy a trabajar para un espectro del resto del territorio. Acá en la entrada del estrato voy a trabajar un tipo C. Por lo que vemos acá, no mentira, tipo D. Con 180 metros sobre segundos la velocidad de disipación de ondas. Acá voy a colocar la zonificación sísmica correspondiente a Santander, Bucaramanga, porque aquí dice que estamos en Bucaramanga. Algo sencillo, esto ya lo sabemos hacer, es muy simple. Ahora, ¿qué queremos ver? Primero, quiero saltarme una parte que es el número de modos de vibración, lo voy a dejar como está, y voy a trabajar con los efectos de la componente sísmica vertical. ¿Qué nos dice la norma? Bueno, que podemos trabajar acá, los voy a enmarcar, no veo acá la herramienta. Eso, aquí está. Acá me dice que es 2/3, normalmente suele ser 2/3 de la componente vertical o de un porcentaje de las masas. Si nosotros leemos todo esto, nos habla de un 30%, que sería 0,3, o de un 20%. En algunas veces también podemos aplicar 0,5 y todo eso. Pero eso depende del estudio que nosotros hagamos de la estructura y también del sitio. Y eso nos invita a nosotros a pensar que debemos estudiar la norma bastante bien, porque realmente si no la conocemos podemos cometer una locura acá. Veamos. Yo voy a cerrar momentáneamente acá y voy a dejar todo como está, así tal cual, y vamos a hacer un modelo sencillo de una losa maciza, ¿no? Acá, según norma, le decimos aceptar, y acá el armado especial. Le decimos aceptar,
Aceptar y listo. Yo voy a empezar trabajando con columnas de 30 por 30. Entonces voy a añadir acá unas plantas sencillas, sueltas. Voy a decir que voy a tener 3. Y acá en la altura voy a colocar 3 metros. Y las cargas, por ejemplo, la carga viva, punto 2 y acá punto 4. Así. Esto no sé de dónde salió, pero... Ok. Que no me deja... Ops. Listo. Ok. Sí. Una cosa que no me imaginaba. Aceptaba aquí. Bueno, ya tenemos esto listo. Voy a cerrar acá esto para que no me ocupe pantalla. Ya tengo las plantas. Lo que voy a hacer ahora es introducir las columnas. Voy aquí a la nueva columna y acá, como tengo activada la norma sismo resistente, yo tengo acá categoría sismo resistente. ¿Qué sucede? Que yo pudiese seleccionar mis columnas y establecer una prioridad. Por ejemplo, si es primario, si es secundario, o si es un elemento de refuerzo de borde de muro, que eso pues lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? En la información que nosotros tenemos, la información que tenemos es lo siguiente, ¿no? Nosotros podemos decir que por defecto todas las columnas en una obra son primarias. O sea, que deberían diseñarse como parte del sistema resistente a momento, como un Special Moment Frame, por ejemplo, un SMF, según lo designa la ACI. Ahora, ¿qué sucede? Yo como usuario puedo decidir qué pilares voy a considerar como elementos secundarios o refuerzo de borde de muro. Aquí esto es importante porque CIPE, si bien es cierto, no calcula el ancho del elemento de borde de un muro, me permite a mí utilizar columnas como elemento de borde de muro. Y ahí es donde viene la fortaleza de ser ingeniero. Eso es lo bueno de ser ingeniero, que nosotros estudiamos y aprendemos y entendemos que para colocar un elemento de borde de muro tenemos que calcular la deriva del edificio y calcular a través de esos esfuerzos la deriva y el desplazamiento del elemento neutro, del eje neutro del muro. Vamos a saber si realmente necesitamos ese elemento de borde. Acá en ICC estamos planificando ya unos tutoriales para aprender a calcular el elemento de borde del muro e implementar eso dentro de CIPE. Y además ya CIPE se está abocando al cálculo directo del elemento de borde. Bueno, entonces, como todos volvemos a las columnas, como todas las columnas son categorizadas, tanto dentro de la categoría principal o primario, nos permite a nosotros establecer una importancia de acuerdo a lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, mediante esta opción es posible asignar a cada tramo de la columna una categoría sismo resistente que nosotros queramos. Yo pudiese ir variando esto. O si, por ejemplo, tengo una columna que no forma parte del sistema sismo resistente, la coloco y él, bueno, va a tomar la participación que le corresponde y le va a tomar las previsiones correspondientes para poderla diseñar. Entonces, en lo que se refiere al diseño de la capacidad y las prescripciones del diseño sísmico, las columnas secundarias y las columnas de refuerzo de borde de muro o los elementos que vamos a colocar como elementos de muro, se les aplica frente a la acción sísmica unas opciones de dimensionamiento y comprobación definidas y especiales. O sea, que no los va a diseñar como normalmente los diseñaríamos. Si lo dejamos por defecto, pues no vamos a obtener ningún tipo de cambio. Entonces, las comprobaciones las tenemos que hacer dentro de la variación de las comprobaciones dentro de la configuración de las opciones generales del programa. Entonces, aquí, los factores de reducción de inercia indicados como las opciones del diseño, la capacidad del muro, dependen de la norma sismo resistente que estemos seleccionando. Por lo tanto, también podemos colocar esos factores que nos pueden alterar el comportamiento sismo resistente de la columna secundaria, por llamarla de una manera, o del elemento de borde de muro. Sí. En este caso, nosotros podemos hacerlo acá
y ya veríamos dónde más alterar ese aspecto. Por ahora los voy a colocar primarios de 30 a 30 con toda la altura completa y lo que voy a hacer es aceptar y colocar. Acá voy a establecer una ortogonalidad. Voy a decir que trabajo a 4 metros. Así, 4 metros. Sencillo, no quiero hacer nada complicado. Porque lo que quiero es demostrar ciertas cosas que normalmente trabajamos acá en CIPE y que muchas personas se han preguntado qué trae de nuevo. Nosotros guardamos, ya tenemos acá las columnas. No hice ninguna modificación. Voy a diseñar las columnas sencillo. Voy aquí a la entrada de vigas, voy a colocar unas vigas sencillas de base de 30 con una altura de 45. Voy a colocarlas un poquito más pequeñas, 40. Si yo modelo mi estructura con ciertas consideraciones, debería estar esperando obtener unos resultados. Si yo varío las consideraciones, obviamente los resultados deberían ser diferentes. Y eso es lo que esperamos acá de este taller. Voy a colocar acá un paño, una losa maciza, lo voy a colocar de 15, sencilla. Ahora la voy a copiar. Y ya tenemos nuestra losa. Lo que voy a hacer es irme a los demás grupos, perdón. Subo de grupo acá y lo copio. Subo acá y lo copio. De este grupo. Cuando vemos nuestra estructura, una estructura bastante sencilla, de una losa maciza, con unas dimensiones definidas de 4x4, es rectangular, por lo que podemos tener ciertos comportamientos diferentes en un sentido como otro, y es lo que queremos. Ok, ya al tener esto, nosotros sabemos cómo calcular las vigas, ¿no? Imagino que ustedes ya saben. Vamos aquí a calcular y le decimos calcular la obra sin dimensionar la fundación. No me interesa para nada dimensionar la fundación por ahora. Entonces, voy a ver qué es lo que sucede ahorita en este momento cuando involucro a las columnas dentro del diseño sismo resistente y lo que puedo hacer si involucro a las columnas dentro de la componente sísmica vertical o no. ¿Qué va a pasar con esto? Además, vamos a ver que las columnas van a estar agrupadas por defecto. Esperamos que termine de calcular. Y ya casi estamos listos. Si tienen preguntas, las pueden ir dejando. Si tienen alguna inquietud, pueden aprovechar ahorita que estamos en un webinar y hay libertad de preguntas, ¿no? Con respecto al tema, por supuesto. Ya acá estamos en el grupo 3, ya está terminando. Ahí vienen las columnas, los despieces. Ok, listo. Aquí tenemos un pocotón de observaciones de las vigas, las columnas que no funcionan, si funcionan o qué. Aquí tenemos todo esto en rojo, rojito, para que sepan, a veces el color rojo no es bueno. Esto que está acá, a veces no es bueno. Si vemos, estamos en la losa 3, esto debería funcionar de una manera u otra. Y aquí vemos que estas columnas están fallando. Vamos acá a editar. Y vamos a trabajar con las columnas. A esperar que abra. Observen lo primero. En esta zona, voy a sacar acá el lápiz rápidamente. Observamos que tenemos las columnas agrupadas. Si tenemos las columnas agrupadas, pues por supuesto el programa va a calcular y a diseñar de acuerdo a la ubicación de las columnas, de acuerdo a las características también. Y eso nos va a ayudar a nosotros a ahorrar tiempo de cálculo. Pero ¿qué pasa? Si la estructura es completamente libre, o sea, no es cuadrada como esta, y yo no necesito agrupar, sino ir viendo más o menos el comportamiento de las columnas individualmente. Resulta que si tengo grupos no lo puedo hacer.
Y el programa automáticamente me hace la agrupación de las columnas. Eso quiere decir que si yo trabajo con grupos, puedo calcular más rápido de una manera, sí o no. Observen acá que las columnas C1, C4, C7 y C10, que son las de las esquinas, están chequeando. Eso no hay ningún problema. Veamos lo siguiente también. Acá en el aprovechamiento tenemos 71.2%. Sí, anótenlo en su hojita si quieren, 71.2%. Y acá esto es bueno. Si bajamos hasta la planta, hasta la losa 1 o hasta la fundación, vamos a ver que tenemos 94.8. Está bien, no hay ningún problema. Ahora nos vamos a estas que están acá y podemos decir que en esta base tenemos 93.1, pero tenemos una falla justamente en la parte de arriba de la losa 1 y cuando vamos y revisamos acá en el estado límite de diseño por sismo, acá esto no se está cumpliendo, buscamos aquí y tenemos un problema de la sección transversal en el armado de acero, que no puedo meter más acero ahí, ya no se puede. Y tenemos una separación a 5 centímetros y eso lo pudiésemos cambiar. Si yo lo coloco a 2, 3 centímetros no me va a dar el acero. Entonces yo voy a arrancar desde arriba y hasta abajo y voy a colocar unas columnas un poquito más grandes. Observemos que acá tenemos 93.1 a pesar de que está chequeando en la base, en la fundación. Ok, pudiésemos decir que está bien. Y acá no nos arroja el aprovechamiento porque obviamente está mal. Si nos vamos un poco más arriba, estamos obteniendo un porcentaje de 91. Pero estas son columnas que son columnas de borde o medianeras, como les llaman en otros países, y nos permiten establecer un índice de carga un poquito mayor que las columnas de esquina. Y si nosotros hacemos esto por área tributaria, obviamente deberíamos cambiarla. Yo las voy a colocar acá de 35 por 35 y observamos que vamos a obtener otros números diferentes. Acá está. Acá tenemos 52. Si sigo bajando, tendríamos el aprovechamiento 67 y se me voy hasta la fundación que debería tener el máximo. Tengo como mucho 68.7. Y me tiene involucrado, observen bastante, observen de forma detenida. Sí, con mucho cuidado. No puedo dibujar aquí. Ajá, listo. Con mucho cuidado acá en la combinación que tenemos la combinación sísmica en X y en Y el 30%. Perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que me está estableciendo el sismo como parte de la combinación de diseño. Excelente, tenemos ese porcentaje. Nos vamos acá a las dos columnas centrales que nos quedan por trabajar y vemos que arriba tenemos 70, 83 y acá una capacidad de aprovechamiento que no la va a determinar porque hay un error y al fondo tenemos 92. O sea, estamos muy al límite. Lo que voy a hacer es colocar una columna un poquito más grande y voy a obtener unas capacidades un poquito mayores. O sea que el aprovechamiento va a ser menor, o sea, tengo un índice de seguridad un poquito más alto, 76.8, lo cual es viable, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué sucedería si yo incluyo acá el sismo vertical? ¿En qué me va a cambiar esto? Pues CIPE establece un coeficiente para el sismo vertical de acuerdo a la norma. Si usted contempla que debería ser aproximadamente 2/3 del peso propio de la estructura, por ejemplo, o del peso sísmico de la estructura, para que influencie tanto a las columnas como a las vigas, de hecho me tiene que cargar más axialmente las columnas y me va a generar unos cortantes y unos momentos más altos. ¿Sí? Esto con respecto a las columnas. Fíjense bien. Bueno, yo voy a trabajar con estas columnas centrales acá, que deberían ser las más cargadas. Me dice 76.8. Un número bastante bueno, 76.8. Anótenlo por ahí en su libretica, guardemos acá, 76.8, y nos salimos momentáneamente de aquí. Ya las columnas nos chequearon. Perfecto, no hay problema.
Tenemos unas columnas de 30 por acá en las esquinas y otras de 35 acá en el resto. Ahora nos vamos a los pisos superiores, ¿no? Hicimos acá que continuamos. Si vamos a esperar acá que... Lo que pasa es que me hizo un cambio de geometría. Vamos a abrir acá el zip otra vez rápidamente. Ok, esperemos acá que abra. Aquí está. Nos vamos acá a los resultados. Acá tenemos los resultados, ¿no? Y vamos a ver que tenemos vigas de 0.30 por 0.40. Voy a trabajar con la losa 1 porque sabemos bien que los cortantes más altos de piso están en la losa 1. Deberían, o sea, por lógica deberían estar ahí, en este tipo de edificación. Vamos a ver acá en vigas y muros, los voy a editar. Esta viga, edito acá. No tengo ningún error acá. Tengo errores en esta viga. Acá. ¿Sí? No cumple estado límite de agotamiento. Vamos a revisar algo. ¿Sí? Voy a revisar algo acá. Sobre todo en la viga central, que la viga central está chequeando. Acá en la sísmica, 8.44. Negativo. El momento sísmico acá. Y está chequeando la viga, ¿no? Si nosotros revisamos en la resistencia de la viga, más o menos a 2 metros y algo, la resistencia acá, vamos a revisar el número que nos dio fue 8.44, acá está el momento. Lo voy a resaltar acá. Aquí está. Ese es el momento que nos está dando ahí. Lo anotan por ahí, entonces, para que lo tengan pendiente. Ese es el momento que nosotros estamos obteniendo acá y nos está diciendo que, ok, la viga funciona, todo súper bien, no hay problema con esa viga. Obviamente sabemos que estas vigas están fallando. ¿Qué pasaría si yo tengo un edificio de más de 20 pisos o 60 metros? ¿Qué me dice la norma? La norma me dice a mí que pues debería contemplar la participación de la componente sísmica vertical, ¿no? Si yo tomo esa consideración, si yo puedo tranquilamente establecer una relación entre lo que es la componente, el porcentaje de participación de la masa y el comportamiento sísmico, debería incrementarse la carga vertical, los momentos y los cortantes. Lo que haría que estas vigas y estas columnas pues no me funcionaran de cierta manera. Bueno, nosotros simplemente nos vamos a CIPE y le decimos acá, en la NSR10, la configuración de la norma, en los datos generales, nos vamos acá a la configuración, donde dice considerar, o sea, especificar un coeficiente de modificación. ¿Qué me dice la norma? Bueno, nosotros podemos leer todo esto y ya lo revisamos hace rato. Es la fracción, como dice, es frecuente que los códigos sísmicos definan el espectro vertical como una fracción del espectro horizontal para un determinado sitio. Esta fracción suele ser 2/3, aunque dependiendo de la norma, este valor puede variar. La norma me dice que el mínimo es ese 2/3. En algunos países te pide el 70%. Acá yo voy a utilizar 0.67, que es aproximadamente 2/3. Yo le digo aceptar, digo que sí. Tengo un armado sísmico especial. Voy a hacer, bueno,
No, lamentablemente no nos acordamos de verlos armados, pero sé que hay muchas barras de media pulgada por ahí. Le decimos aceptar, aceptar, guardamos. Y obviamente cuando ahorita calculemos, sin dimensionar la cimentación, vamos a contemplar el comportamiento sísmico de la edificación con una componente vertical sísmica. Esa novedad pues la trae CIPE. ¿Y es útil para qué? Para edificaciones de bastantes pisos, o sea, 20 pisos o 60 metros de altura. Acá en Colombia y en otros países se está utilizando, como ya no se puede crecer alrededor, se está utilizando las edificaciones altas ya de más de 10, 15 pisos, hasta 20 y así. Entonces, esta componente sísmica vertical me va a amplificar las cargas axiales y los momentos. Sí, espero que si tienen preguntas, vayan preguntando de una vez. Entonces, acá esperamos a que calcule. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que vamos a tener una variación en la demanda axial de los elementos que resisten la carga vertical. Aparte, va a cambiar la deformación localizada en la cabeza de las columnas y la flexión en el centro del vano de las losas. Miren, aquí tengo, hace rato habían chequeado un pocotón de elementos y acá cuando nos vamos a las columnas, sí, habían chequeado las de las esquinas. Entonces ya estas ya no chequean. Lo que tengo que hacer es simplemente pues irme a los resultados y editar todo eso de forma tal que podamos cambiar la sección a algo que sí funcione. 35 por 35 para empezar y podemos ver que funciona la estructura. Estas son las de las esquinas, ahora funcionan. Si se acuerdan de los números que teníamos anteriormente, podemos irnos acá a las columnas centrales. Y tenemos un porcentaje de 57 en la parte superior, pero si nos vamos a la parte inferior tenemos 84. Eso quiere decir que la demanda en la columna incrementó. Teníamos 72 y algo, y entonces esto nos está exigiendo un poco más la estructura por el coeficiente sísmico vertical. Esta es una de las novedades que tiene CIPE y por supuesto nos ayuda bastante a tomar decisiones con respecto a los edificios altos y en edificaciones o en zonas de alto riesgo sísmico donde la componente sísmica vertical es importante. Si nos vamos al piso de arriba, ya la viga central ya no funciona, no funciona. Entonces lo que vamos a hacer acá rápidamente es en la entrada de vigas y cambiar todas esas vigas por unas vigas un poco más grandes. Yo las voy a modificar acá rápidamente como unas vigas de 30 por 45, funcionan mejor y las voy a igualar. Les voy a decir que las seleccione y las asigno aquí, 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 estas vigas y listo. Asignar, terminar, ya están asignadas. Y así hago con todos los elementos que quiera asignarle. 30 por 45, le digo asignar. Me voy al último piso, asignar. Y ya están 30 por 45 todas las vigas. Entonces lo que voy a hacer ahora es calcular la obra sin dimensionar la cimentación para ver ahora los momentos nuevos. Entonces, obviamente tengo que hacer que chequee la viga porque si no hago chequear la viga voy a tener resultados malos sobre resultados malos y voy a estar cayendo a cuento. Ok, cuando termine de calcular vamos a evaluar el momento que nos estaba dando, que era algo así como 8:40 y algo. Nos debería dar un momento completamente diferente. Y eso es por la intervención de la componente sísmica vertical. ¿Qué sucede? Que el CIPE, tanto CIPECAD como CIPE 3D, proponen un cálculo sencillo para este coeficiente y modifica
el valor y se adapta a lo establecido en las normativas. La AC7 nos exige por lo menos 2/3 y que ese factor no es estrictamente 2/3, sino que también depende de la sismicidad del sitio en el cual se va a implementar la edificación. Entonces, esto es lo que se conoce como el coeficiente de pseudoaceleración sísmica vertical. Pero no es la respuesta vertical total, sino parte de la misma que se combina con la respuesta horizontal y que se debe combinar con los efectos de la gravedad. Entonces, ese dato que se propone debe ser modificado por ustedes y debe ser adecuado al sitio y dependiendo de la importancia de la obra y dónde se va a colocar. Observen que ya no está fallando la estructura, yo puedo cerrar, me voy a los resultados, voy a guardar por si acaso se me va la luz. Bueno, aquí en Colombia eso no pasa. A mí no me ha pasado mucho. Entonces, acá tengo ya la viga. Me voy acá a vigas, le digo editar vigas. Y acá ya está funcionando súper chévere. Wow. Obviamente por el momento que teníamos anteriormente, teníamos otra viga. Pero si me voy a la parte de la carga sísmica, podemos ver que los momentos acá se incrementan mucho. Si yo cambio y elimino la componente sísmica vertical, si la cambio, voy a obtener un momento un poquito más bajo, solamente, pero ese momento, ese poquito más bajo me puede alterar el comportamiento del resto de la estructura, el armado de acero y otras cosas más. Observen que todo el armado está de acuerdo a lo que corresponde al diseño sísmico. Yo pudiese cambiarlo tranquilamente, pero este momento que me está dando acá es un poco más elevado si quito el coeficiente sísmico vertical. Obviamente tenía otra sección. Si yo voy acá a la comprobación, más o menos donde estaban 280 y algo, 270 por acá, aquí, aquí me dice 0,89 y el momento es 10,27,8. Antes teníamos un momento un poquito más bajo. Si yo quito la componente sísmica vertical tanto para este coeficiente y acá esta relación capacidad-demanda de 0,89 debería bajar. Y acá en el cortante bajo condiciones sísmicas de 0,44 debería bajar. Y eso lo podemos hacer tranquilamente cuando nos vamos acá a obras, datos generales y configuramos en la norma colombiana o cualquier norma donde se exija el coeficiente sísmico vertical, colocar ese valor. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces esto que tenemos acá nos permite establecer una correlación para contemplar un incremento en la demanda de los elementos por cargas axiales, momentos cortantes, ya cuando incluimos ese factor del coeficiente sísmico. Bueno, ahora vamos a otra parte interesante acá, que me permite también en los datos generales. Voy a entrar acá al despiece de acero. Voy acá a las barras correspondientes a las columnas y me voy acá donde dice disposiciones de armado. ¿Sí? ¿Aquí? No, ya. Acá. En la agrupación de pilares yo deshabilito esto y me permite desagrupar los pilares. ¿Con qué intención? Bueno, como les decía, esta edificación es muy sencilla, pero si yo tengo una edificación súper complicada donde necesito analizar cada una de las columnas, ojo que cuando yo era profesor en la universidad allá en Venezuela, me gustaban mucho los programas académicos, esos que trabajan por elementos finitos. Y uno se llena el ego con esas tonteras. A fin de cuentas, el que calcula es el programa, ¿no? De broma, me sé el teorema de Kirchhoff y la integral de
no me acuerdo, que salía en el libro de, yo le decía el libro de Tchaikovsky, un libro de Sienkiewicz Taylor de elementos finitos. Entonces, yo decía, caramba, tanto trabajo para hundir un botón que dice calcular. Y realmente uno como ingeniero estructural lo que anda buscando es productividad. Esa es la verdad. Nosotros estudiamos para ser productivos, ¿no? Y bueno, sí, los ingenieros a veces nos queremos comparar a dioses, pero en la realidad a veces se nos puede flectar una viga y decimos, bueno, sí, se me olvidó calcular la flecha diferida, ¿no? Y la fluencia plástica del concreto. Pero resulta que acá CIPE está orientado realmente a generar proyectos. Eso es lo que más me gusta de CIPE, no porque yo lo tenga que vender, pero sí me gusta mucho el CIPE porque me hace producir más. Una cosa interesante lo que acabo de hacer, porque cuando estoy trabajando con estructuras bastante complicadas, necesito ver el comportamiento de cada una de las columnas para ver qué puedo hacer y cómo puedo arreglar eso. Cuando yo genero, por ejemplo, aquí voy a decirle a CIPE que me calcule la obra, él me va a recalcular toda la obra, tal cual como la estábamos haciendo. Esta es una obra muy sencilla. Y me va a separar todas las columnas. Me va a permitir trabajar columna por columna, de acuerdo a cada criterio. ¿No? Por cierto, si algunos quieren obtener la información de cómo calcular el ancho del elemento de borde de forma manual, como les dije, pronto lo tendremos disponible y hasta la bibliografía se las puedo hacer llegar, porque ¿qué tema con los elementos de borde? Pero sabemos que un elemento de borde es simplemente aplicar el método CT, algo básico. De 2 más 2 son 4. Esperemos que termine de calcular esto acá. Y vamos a obtener los resultados individualmente. Obviamente, si tuviera un proyecto más complicado, tardaría más, ¿no? Veremos aquí rápidamente. Ya calculó. Listo. Entonces, cuando nos vamos acá a los resultados y queremos ver en editar las columnas, todo esto que está acá debería estar desagrupado, pero no lo desagrupó. Bueno, revisemos acá qué le pasó a esta cosa. Sí, no sé, no lo desagrupó. Bueno, no importa. Acá tenemos que, cuando vamos a editar en las columnas, nos permite trabajar columnas por columnas de forma desagrupada. Debería, ¿no? Aquí me las tiene agrupadas y yo las pudiese desagrupar. No, hubiese tenido la lista completa de las 12 columnas, una por una. Una de las ventajas que me permite este software también es que después de que yo terminé de diseñar todas estas columnas, también las puedo bloquear. Porque estoy garantizando de que ese resultado me sirve, ya como ingeniero, ya sabiendo de que la capacidad de demanda se está correspondiendo, ¿sí? Por ejemplo, para los que no, a veces nos olvidamos un poquito, voy a sacar la cama sencillo. Esta curvita de capacidad de demanda que tenemos acá, la distancia que existe entre el punto cero y el borde de esa curva sería la capacidad total de esa columna. Y si mido la distancia hasta el punto de aplicación de la carga, que en este caso están representados todos por estos puntos negros, que eso es lo que nos mandan a calcular a nosotros los profesores en la universidad, divido esa distancia, divido la distancia de la línea hasta el punto negro entre la distancia total, me daría la relación capacidad-demanda. Si yo ya estoy garantizando de que estoy
con un coeficiente sísmico vertical, amplificado, y ya no tengo que hacerlo, yo pudiese tranquilamente bloquear esto y dejar el armado de las columnas. Ya no quiero que se me modifique. Y cuando yo garantizo eso, pues tengo menos tiempo de cálculo. No necesito volver a recalcular porque ya no lo va a hacer. Igualito lo puedo hacer acá en las vigas, puedo editar las vigas y puedo bloquear mis vigas. Si yo ya todo esto lo calculé, no necesito cambiar el acero, entonces yo pudiese bloquear todas y cada una de las vigas que yo quiera de este grupo. Ahí está. Y aquí me estoy ahorrando tiempo de cálculo. Supongamos que ya todas las vigas están súper bien y que eso es lo que nos gusta. Cerramos. No necesito ponerme a hacer el despiece otra vez. ¿No? Ajá, aquí me pregunta alguien. ¿Y si le das a rearmar? No, pues por supuesto, si le doy a rearmar, veamos, yo voy a quitar acá todos estos aceros. Él lo rearma. Aquí. Dentro de ¿cómo es que se llama? Dentro de este formulario, dentro de esta ventana. Ok, perfecto. Pero si yo la tengo bloqueada acá, me salgo, estoy trabajando, le coloco otras cargas, tanto horizontales como verticales. Desde acá, desde este panel, no, esa viga se va a quedar así tal cual como está. ¿Sí? Se va a quedar así y no le va a hacer absolutamente nada. Igual que las columnas. La columna queda así, están bloqueadas. Fíjense que eso también lo puedo hacer acá dentro de CIPE. Vamos a suponer que ya la calculé, que así me gustó, pero de repente me mandan a cambiar el coeficiente sísmico vertical. Bueno, voy acá a las fundaciones, le voy a decir elementos de fundación. Rápidamente le digo esto y agrego una zapata centrada, sencilla. No quiero complicarme la vida aquí con esto. Y voy acá a fundación y le digo vigas cantilever, entrar vigas. Aceptamos. Y terminamos de colocar estas vigas bastante simpáticas. Ahora resulta que yo me voy acá a la parte de fundaciones y le digo, dimensioneme eso, chicos. A mí me da fastidio chequear punzonado, flexión a cero, a su S igual a K por A entre F sub y que A es igual a D menos la raíz cuadrada de D al cuadrado menos 2 veces M1 entre K, y que K es igual a 0,85 por F'C por B. Ese poco de fórmulas locas que le enseñan a unos profesores de concreto. Era profesor de concreto y, no, qué fastidio. Fíjense, acá tengo esto es lo que me está dando, y uno dice, wow, pero ya va, eso es así. Bueno, no sé si es así, lo cierto es que son las cargas que estamos colocando acá. Si nosotros nos vamos acá a los elementos de fundación y los vamos a editar, yo me voy a meter acá en este en particular, que entre comillas debería ser el más desfavorable. Tengo 3 pisos, 50 centímetros de espesor, unas dimensiones de 185 por 185. Me voy a la comprobación y veo que se cumplen todas las comprobaciones. Digo que sí. Ok, perfecto. Acá tenemos esto. Tenemos eso. No hay problema. Vamos a decir que esta capacidad es 1.9, 2.7 y acá el calculado. Estas son presiones calculadas. Bueno, sí, me gustó esta zapata y la queremos dejar así, no hay ningún problema, o puedo hacer un redimensionamiento. Entonces yo acá la bloqueo. Le digo aceptar y él me bloquea esta zapata. Él me la bloquea. De repente yo voy a entrar acá y ver esta zapata que está acá, me está dando un espesor, le hago un redimensionamiento, le digo completo, me dice que se cumplen todas las comprobaciones, le digo que sí. Cerramos, tengo estas dimensiones, y me dice, wow, pero es que esa zapata es muy grande, ¿sí? Pero todo esto lo podemos bajar, todo esto lo podemos modificar acá, porque de donde tenemos la comprobación, acá, donde tenemos las presiones del suelo,
es lo que me está gobernando el sistema. Observen las presiones de suelo que me están dando. Y eso me controla el sistema. Eso es muy bajito. Lo bueno de esto es que me permite seguir siendo ingeniero. Y es ahí donde yo digo, ok, ¿cuánto debería ser esta zapata? Si yo tengo la carga axial en la columna y la divido entre la capacidad portante, puedo obtener el área en centímetros. Y le saco la raíz cuadrada y puedo tener un elemento un poquito más pequeño. Obviamente, si yo agarro y digo, ok, no quiero haciendo todo 92%, 92%, que me la está haciendo así, le digo, por ejemplo, aquí en el total, le pudiésemos decir acá 150, 150, ¿sí? 150 y 150, por ejemplo, y tenemos esto, y vamos a la comprobación y me dice que hay errores, y vemos acá que errores que no están en equilibrio. Estas son cosas que no se leen en CIPE, pero ¿cómo puede tener una zapata equilibrio con otra? Por la geometría que tiene una zapata diferente a la otra. Entonces tenemos que equilibrarlo. Cuando esto chequea, como pasó con la otra, yo simplemente la bloqueo. En este caso no me interesaba establecer si estaba en equilibrio o no, sino simplemente chequear de que resistiera la carga. Aquí puedo agarrar y decirle, haga un dimensionado rápido, se cumple todo, digo que no, acepto, tengo acá mi zapata, dimensiono acá, completo, cumple todo, cierro, aceptamos. Ok, tenemos esto, es exagerado lo que tenemos ahí. Perfecto, guardamos. Ahora, ¿qué sucede? Yo tengo bloqueadas acá una zapata. La otra, ¿qué va a pasar? Bueno, simplemente pues me voy para acá y si estoy en la obra en datos generales y no tengo una interacción sísmica como la que teníamos anteriormente, acá le digo que no lo considere, le digo aceptar, le digo aceptar. Es más, yo pudiese hasta calcularlo sin o con el sismo y todo eso y pudiese bloquear todos esos datos y simplemente le digo calcular el sistema, él lo vuelve a recalcular con las nuevas consideraciones. Obviamente las capacidades portantes se mantienen constantes, pero lo que sí me va a cambiar es la tensión sobre el suelo. Me va a cambiar el armado de la cimentación. Yo la zapata que tenga bloqueada la va a tener bloqueada. Y me la va a dejar como está. Ojo que es el armado, ¿no? Eso también aplica, por acá me preguntan también que se aplica a las vigas, si, por ejemplo, a partir de esta versión 2019 se pueden bloquear las dimensiones de las zapatas, tanto de las vigas como de las fundaciones, durante un proceso de dimensionado de la cimentación. Ok, cerramos acá. Y cuando nos vamos acá a los resultados, podemos ir acá a las fundaciones y dimensionar todo de nuevo. Es más, yo voy a revisar acá la fundación que estamos haciendo acá. Esta, que es la que está bloqueada. Está bloqueada 185, 185 a cada 22 de 5 octavos. Yo voy a borrar lo que tengo acá y puedo generar unas nuevas. Y puedo colocar acá unas vigas de cimentación. Así y así. Listo. Este tipo, estamos utilizando este tipo. Guardamos y entonces le pedimos al programa
que nos dimensione. La C6 y la C11 no sé, ahorita nos va a dar otros resultados. Observen que para la componente sísmica vertical me estaba dando una cosa, para esta me está dando otra. Si yo tengo acá en la fundación y me voy acá a editar, esta fundación me da 185, 185 con cada 22. Considerando que había funcionado anteriormente, pues obviamente si editamos y revisamos, los valores de la comprobación deberían ser un poco más bajos. Tengo acá 1.9, 1.92, 1.99 y 2.34. Si hubiésemos tenido los anteriores, nosotros hubiésemos podido sacar una correlación de presiones y hubiésemos visto que primero, la presión es diferente, los resultados son diferentes y las dimensiones de la zapata se mantienen iguales porque la tengo bloqueada. Si yo acepto esto acá, me voy a esta y reviso que esta es de 40, 185, 185, 40, pero cada 27. Y entonces tendría una lógica dentro del diseño. Este elemento que está acá, pues por supuesto, no tiene razón de ser y puedo hacer un dimensionamiento completo de este elemento donde se cumplan todas las prescripciones correspondientes a la estructura con unos estados límites bastante próximos al diseño que se hizo. 135, 135 con un espesor de 40 y pudiésemos igualar las cimentaciones para verificar que se cumpla el sistema de cargas ahí. O sea, las presiones que tenemos, hacemos la comprobación y se cumple todo. Entonces, ya cuando sabemos que todo eso sirve, nosotros podemos bloquear todos esos elementos y no nos va a cambiar la fundación. ¿Ok? Si estamos en ese aspecto. ¿Ok? Recuerden, si tienen preguntas, nos las pueden hacer. Estamos completamente a la orden acá. Bueno, ahora vamos a una parte bastante interesante que es las derivas. Las derivas. Resulta que en CIPE la gente pregunta, pero ¿cómo interpreto yo las derivas? Bueno, si yo tengo un sismo, tengo que irme acá a las distorsiones de pilares en pantallas y pantallas y muros, perdón. Y nos vamos acá al final. Y revisamos esta, lo voy a dibujar acá, estos valores que están acá. Siempre los denominadores deberían, o sea, la fracción debería ser menor que 1 entre 100. Lo que quiere decir que si aparece un 100 por acá, ya estaríamos dentro de los límites. Eso nos permite a nosotros decir, ok, o rigidizo o no rigidizo, o qué hago o qué no hago. Bueno, resulta que acá simplemente tenemos columnas. Voy a borrar esto y colocar el ratón otra vez. Aquí solamente tenemos columnas. Pero ¿qué pasaría si yo entonces tengo que colocar, por ejemplo, muros? Veamos acá en la deformada, rápidamente. En el sismo modo 1, aquí está exagerado, colocamos 50. Y vemos una deformación de esta estructura. Obsérvenla, mire, una maravilla. Y si la colocamos modo 2 para Y, lo que esperábamos. Si hubiésemos visto algo torsional aquí, agarro yo, me levanto y me voy y les digo, bueno, pero esto está bien. Entonces, yo voy a hacer algo bastante interesante acá. Voy a borrar las fundaciones porque no las voy a necesitar ahorita. Estas que están acá. Y voy a borrar también las vigas de cimentación. Bueno, no son vigas de cimentación, son vigas de atado. Esas que tenemos ahí. Interesante. Voy a subir acá y voy a eliminar estas vigas. No importa, ya calculamos. Nosotros en el papel podemos hacer lo que queramos con los modelos. Guardamos.
y nos vamos a este nivel que está acá. Dejamos estas columnas acá. Y si queremos establecer una relación acá entre un sistema aporticado con un sistema de muros, nos vamos para acá y entramos los muros. Y aquí viene el muro de hormigón armado. Ojo, tengo acá muros de hormigón armado, muros de tensión plana, muros de bloques de hormigón y muros de mampostería. Para aquellos fanáticos de los muros de concreto armado, ese es el que voy a utilizar para reforzar sistemas mixtos, duales. Si trabajo con muros de tensión plana, por ejemplo, el sistema tipo túnel, algunos que son los sistemas como por ejemplo el Forza, que utilizan una sola malla de muros, o sea, perdón, de una sola malla de refuerzo, no utiliza acero por ambas caras, el muro de tensión plana es el más adecuado. Voy a utilizar acá muro de hormigón armado, le voy a colocar acá un espesor aquí conservador. Recuerden, antes de calcular un muro, H entre 16, ¿sí? No sé, de repente mi profesor de concreto que está en la Universidad de Michigan está un poquito loco, pero por algo está allá. Entonces agarramos acá y luego colocar punto 1 y punto 1, algo conservador acá. Utilizo acá en la vinculación exterior, puedo utilizar una zapata corrida o simplemente un empotramiento con volado a la derecha o a la izquierda. Al gusto que ustedes quieran. Le decimos OK, le decimos aceptar y colocamos nuestro murito. Y colocamos otro murito acá. Otro murito acá y otro murito acá. Simpático, ¿no? No, Luis, no, ahorita no es hora de salir al recreo. Lo que pasa es que nos toca el recreo acá en ICC. Yo no tengo recreo. Nos vamos acá al 3D, vamos a ver el 3D. Observen, miren, muy sencillo. No, pero yo lo quiero completo. Bueno, vamos a editarlo acá. Tenemos losa 1, vamos losa 3. Y así. Lo que hacemos es modificar. Modificamos y modificamos. Como les digo, vienen sorpresas bastante interesantes acá con ICC y con CIPE, con lo que se está haciendo aquí allá en España, ¿no? Aquí en Colombia también estamos haciendo otras cosas. Ya tengo esto acá. Voy a diseñar la estructura. Calculo la estructura sin dimensionar la fundación, porque ya no me interesa. A ver, aquí tenemos, los paños no se encuentran. Ok. No están descritos. Vamos a cerrar acá, vamos a colocarle acá una losita. Así. Nos vamos al piso de arriba. Y nos vamos al piso de arriba. Corremos el cálculo. Listo. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Bueno, ver por qué tenemos que calcular también las derivas, incluyendo los muros. Antes CIPE no lo traía, ahora lo trae. Te calcula la deriva de los muros, cosa que hace este programa y que, pues, por supuesto, nos ayuda bastante a tomar decisiones. ¿Funciona o no funciona el muro? Bueno, ahorita vemos a ver si funciona o no funciona. ¿Ok? Otra de las cosas que les puede dar CIPE es las cuantías de obra, tanto por armadura y por diámetro. Las puede agrupar. Y le puede hacer los grupos de cuantía resumida, completamente resumida, porque él les va a armar el diseño de una vez. Que no me gusta ese diseño, usted lo puede cambiar y eso le va a salir reflejado en los planos. Entonces, tendríamos un software que te da análisis estructural, diseño estructural, planos, memorias y muchas otras cosas, porque los planos es lo que más me quita tiempo a mí en el momento de ir a obra. O sea, muchas ventajas son las que tiene CIPE realmente.
Ok, aquí está listo. Chévere. Aquí ya calculamos, nos vamos acá a los resultados y empezamos a ver. Nos vamos acá a los reportes que nos da CIPE en los listados y nos vamos a las distorsiones, pilares, pantallas y muros. Y empezamos a ver aquí al final. Observen. Tenemos acá las distorsiones, los desplomes de los pilares, de las columnas. ¿Sí? Aquí están. 235, 188, 212. Perfecto. Estamos por debajo de 100. Acá 211. Perfecto. Y acá lo tenemos en los muros. O sea que también podemos ver la deriva del muro. Aquí podemos tomar decisión. Aquí ya es donde nosotros somos ingenieros y empezamos a decir, ok, esto nos da una deriva mayor, una deriva menor, y todo eso podemos calcular. Perdón. Lo que también les estaba diciendo, ¿no? Podemos ir a la cuantía de armaduras por diámetro, ¿no? Acá. Por ejemplo, por grupos y total de obra, y le podemos decir resumen por grupo. Yo voy a decir que, por ejemplo, quiero hacer hasta la losa 1, para que no tarde tanto tiempo. Y voy de fundación hasta la losa 1. Y al final me da el total de la obra. Con un resumen por referencia de diámetro, por longitud y por peso. Para cada una de las barras que está trabajando ahí. ¿Incluye o no la de los muros? Bueno, todavía no hemos visto el diseño de los muros. Nos vamos acá a los resultados y nos metemos acá donde dice muro y le decimos editar muro. Acá. Y empezamos a ver el comportamiento de los muros. ¿Funciona o no funciona el muro? Yo le estoy colocando un factor de cumplimiento de 100. Pero yo lo pudiese cambiar, un factor de cumplimiento de 90. Si lo coloco 99, por ejemplo, yo le hago redimensionar y todo el muro funciona. Con barras de media y de 3 octavos con estas separaciones. Ya con estos diseños que estoy utilizando acá, ya los puedo incluir dentro del análisis de cantidades que me arroja CIPE. Y me las daría agrupadas, ¿no? Por ejemplo, acá en los esfuerzos, yo pudiese ver acá en los esfuerzos, obviamente, ¿no? Queremos el método C3, el CT, para allá vamos. Pero ¿de qué depende esto? De que tengamos derivas, de que tengamos desplazamiento, de que tengamos cortantes. Acá nosotros podemos irnos acá a los esfuerzos y decir axial vertical, por ejemplo, por sismo en Y. Ah, perdón, pero el modo es el 2. El modo es, vamos a ver, modo 1, modo 2, sí, modo 3. Y aquí me está mostrando los esfuerzos. Vamos a ver acá. Podemos buscar los modos más desfavorables para que me calcule la compresión del muro. Y esto nos daría a nosotros esfuerzos para establecer una correlación para determinar un elemento de borde, tanto en el axial vertical también como pudiésemos decir con el cortante horizontal. Dependiendo del modo que estemos analizando, el 1, el 2, dependiendo de en qué sentido se me mueve ese muro y hacia qué sentido quiero evaluar yo el cortante. Hay modos en donde no lo va a calcular. Ahí tenemos que hacer un análisis de deformaciones. Y con eso establecemos una relación y calculamos cuánto de elemento de borde pudiésemos trabajar. ¿Ok? Si, por ejemplo, dentro del factor de cumplimiento, yo aquí tengo 99, ¿no? Voy a ser exagerado, lo voy a colocar 80. 80 y le hago un redimensionamiento, me empiezan a aparecer otros elementos acá, otros puntos donde, entre comillas, no me chequea. Pero yo veo acá en CIPE el refuerzo y él me indica acá que necesito un armado vertical derecho y uno vertical izquierdo. Eso estamos hablando de la cara interna o la cara externa del muro con unas cuantías geométricas acá diciéndome que trabaje con barras de 3 octavos a cada 25 centímetros con un tamaño de 0,32 por 0,32. O sea, que si yo me ubico acá en esta zona más o menos y utilizo 0,32, 0,32 con barras a cada, se me olvidó cuánta era la separación, cada 25 centímetros, ahí yo tendría ya el refuerzo suficiente para esos elementos, ¿no? Obviamente eso necesita estudiarse en función de los desplazamientos del muro y de las cargas axiales, tanto en compresión como a tensión. Y nosotros lo vemos acá en CIPE de esa manera.
si esto que está acá, yo lo puedo asignar, el armado, si yo lo puedo asignar, ¿no? Yo lo puedo asignar, puedo obtener otros rendimientos, o sea, otros factores de cumplimiento acá. Sí. Pero sin embargo, acá estamos viendo cuánto refuerzo necesito en ese cuadrito de 0.32 por 0.32. Acá terminamos. Si queremos redimensionar acá, obviamente el factor de cumplimiento lo tengo en 80% y me está cumpliendo al 92%. ¿Qué me dice la norma? Que con un 90% tengo suficiente, pero a veces uno es muy estricto. Recordemos que las cargas están mayoradas y un pocotón de cosas que estamos metiendo ahí. Y eso a nosotros nos invita a trabajar con llevar hasta el límite esto. ¿Cómo lo llevamos hasta el límite? Bueno, con el factor de cumplimiento. El máximo es 99 para que me cumpla al 100%. Aquí no está cumpliendo. Entonces yo le digo que redimensione y me va a generar esto. Si yo tengo entonces las derivas, si yo tengo los esfuerzos, yo pudiese tranquilamente, mediante un cálculo, obtener mis elementos de borde. ¿Cómo pudiese también paliar esto? Bueno, sencillamente colocando una columna y hacerla formar parte de la estructura, del muro como tal. Eso lo podemos hacer en todos y cada uno de los muros acá. Este es diferente. Si yo cambio el factor de cumplimiento, aquí está en 90 y le hago un redimensionamiento. Si yo cambio el factor de cumplimiento aquí a 99, porque este es otro muro. Recuerden que la teoría me dice que cada muro se calcula por separado. Podemos hacer eso. ¿Quiero optimizar ese armado? Pues por supuesto que sí. Que si queremos ir a los planos y queremos ver los despieces de los muros, también podemos ingresarlo y podemos ver acá donde, no veo acá, despiece de columnas, pórticos, plantas, carga. Aquí están. Aquí están los muros. Decimos aceptar. Yo puedo cambiar esta configuración. Yo tengo un personalizado de 90 por 60 que me daría los planos y me mostraría todos los muros con sus refuerzos de acuerdo a lo que yo quiera. Si yo quisiera colocar una columna como elemento de borde, también lo puedo hacer. ¿Qué sucede? Que yo tendría que ir a los datos generales e irme acá en el armado de los muros, perdón, el armado de las columnas, y me voy acá donde dice pilares secundarios frente a acción sísmica y decirle que me los considere como refuerzo de borde de muro. Y entonces la comprobación va a ser completamente diferente. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, sí, voy a comprobar el cortante de diseño por capacidad en los pilares de refuerzo de bordes de muro. O si quiero comprobar la resistencia mínima a flexión de diseño por capacidad en los pilares de refuerzo de borde de muro. Si yo activo este, no puedo activar el otro. O si considero los pilares de refuerzo de borde de muro al realizar las comprobaciones de diseño por capacidad del resto de elementos. O si lo que quiero es considerar prescripciones del diseño del sismo para la armadura longitudinal. Ejemplo, o considerar las prescripciones de diseño por sismo para la armadura transversal. Sí, recordemos que los elementos de bordes se comportan como columnas a los extremos de los muros, pero son un poquito más delgados. Lo que tendríamos que hacer es ajustar eso. Sí, yo aquí en la parte de entradas de columnas voy a hacer una defecio que no debería hacer, pero acá le voy a decir que si yo tengo un muro de 20 centímetros, yo pudiese decir que el ancho de esto pudiese ser 20 también. Y la longitud de esto pudiese ser 100. En ese caso, obviamente tendría que ubicar el elemento el punto de inserción, como se llama en algunos programas, o el punto fijo. Yo selecciono mi columna acá y la ubico como refuerzo de borde de muro para todos los niveles. Observen que independientemente la tenga nivel 1, 2 y 3, sería el elemento de borde de muro. ¿Qué ancho va a tener? Yo le estoy colocando 100 centímetros y lo voy a, perdón, es que lo hice al revés. Acá tengo, esto es 20, voy a colocarlo aquí 20.
Y acá sí. Si yo puedo desplazar este elemento tranquilamente, puedo desplazarlo. Por ejemplo, esto tiene 100, esto tiene 35, entonces tendríamos 65. Vamos a desplazarlo unos 30 centímetros. ¿Sí? Vamos a desplazar acá menos 0.3. Así. Por ejemplo, ¿no? Obviamente tengo que ajustarlo bastante bien. Y entonces ya tendría yo un elemento de borde de muro y lo que simplemente hago es calcular y verificar las comprobaciones. Obviamente tengo que la columna me varió y tengo unos elementos de encuentro y lo que hago es ignorar, porque tengo que refinar. Observen, miren, forma parte de un elemento de borde de muro. Y acá tendríamos nuestro elemento de borde de muro. Con las consideraciones que tenemos ahí, entonces este elemento columna no lo va a calcular como una columna común y corriente, sino como elemento de borde de muro, ¿no? Como les digo, vienen muchas sorpresas ahorita este año con CIPE y con ICC Ingeniería aquí en Colombia. Estamos preparando un material bastante interesante y vienen actualizaciones bastante poderosas. Ya tenemos a los loquitos de allá de Alicante comiendo bastante maní para que en desarrollo pues nos generen los códigos que necesitamos. Ya se le hizo llegar la información del método CT, esa gente está pero trabajando durísimo y realmente me tiene muy emocionado las próximas actualizaciones que vengan. ¿Cuándo? Hay que tener un poquito de paciencia porque esos señores pues son unos genios, realmente. Ok, dentro de las tantas bondades que tiene CIPE están esas, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta adicional que quieran saber, ¿no? Eh, ok. Veamos qué más tenemos acá. Ok. De resto, de las actualizaciones que tenemos acá son actualizaciones básicamente sencillas, ¿no? Vimos el bloqueo de los elementos de cimentación, los listados de distorsiones de pilares y muros. Hay una parte que también está el elemento pésimo en las tablas de valores de máximos y mínimos acá, que me gusta bastante por la sencilla razón de que me determina los valores de la torsión para yo poder calcular manualmente la excentricidad del edificio. Podemos poner a calcular esto. Sí, por ejemplo, voy a ponerlo a calcular. Me puedo aportar el resumen por las cuantías, que ya lo vimos. Puedo exportar los datos acá del modelo BIM. O sea, agarra y te exporta el modelo BIM y te hace ver hasta los casetones dentro del IFC Builder. ¿Sí? Otra de las novedades que trae CIPE ahorita, bueno, es un batacazo actualmente, es que trabaja con realidad virtual aumentada. Lamentablemente tienes que tener un iPhone o un iPad, porque es la única plataforma que soporta esa tecnología por ahora. Esperemos que Android se sume al esfuerzo. Y tú puedes llevar tu proyecto, te ubicas en donde vas a implementar el proyecto, conectas con el servidor BIM Server y haces una vista, un recorrido en tiempo real de tu edificación. O sea, la puedes ver en el sitio. Simplemente apuntas a tu terreno y él implementa la edificación. Te puedes ir moviendo, visualizando a través de tu tablet y vas a ver tu modelo en realidad virtual. Me dice acá, al usar elementos de borde, ¿cómo hacemos para que el alma del muro trabaje con las cuantías mínimas? ¿Me puede especificar mejor eso? Porque las cuantías mínimas de los muros están establecidas ya entre los límites de diseño. O sea, no puedes tener menos del acero que se puede colocar.
No recuerdo bien cuánto es la cuantía mínima del muro, pero no puede pasar de ahí, ¿ok? No puede pasar de aquí. Vamos a ver, podemos mover las columnas de la estructura sin necesidad de, prácticamente CIPE detecta cómo se movió la columna y hacia dónde va a ir la viga, ¿no? También podemos ver los famosos abacos que colocamos acá desde la ventana de resultados, ¿no? Acá en las vigas, perdón, aquí en las losas, podemos colocar los abacos. Ahorita no tenemos abacos colocados, los tenemos, pero si los colocamos los podemos ver inmediatamente. Los podemos ver inmediatamente. Acá tenemos también para verificar el funcionamiento entre las losas, que eso ya es algo viejo, ¿no? Otra cosa interesante que también nos trae CIPE, acá vemos, vamos a colocar algo aquí que son los postezados. Yo puedo generar elementos postezados acá y puedo introducir tanto tendones concentrados como tendones distribuidos. Por ejemplo, yo voy a utilizar una separación de 1,20 m. O bueno, vamos a colocarlo aquí a 100 centímetros, que es 1 metro. Establecemos los ángulos del paramento superior, la distancia al paramento superior, y en los anclajes, tanto iniciales como finales, podemos cambiar los tipos de anclaje, ¿no? Acá podemos editar la lista de tipos de anclaje disponibles. Yo voy a colocar uno acá, un tendón 0,1, le voy a decir que no es adherente, lo tengo completamente aislado, el postezado, número de cordones 3, el área del cordón, así tal cual, voy a dejar así sencillo, y yo los puedo aceptar, puedo tener diferentes, los puedo crear, no vienen estandarizados, me deja completa libertad. Le hago un trazado según los parámetros generales de la obra y los pudiese ubicar, por ejemplo, desde acá hasta acá. Cuando termino, ok, vamos a hacer esto acá. Vamos a introducir acá. Así. Y vamos a introducir acá los tendones distribuidos así de esta manera. Si no me está dejando introducir acá. Ok. Ahí está. Entonces yo pudiese especificar, yo pudiese editar un tendón. Así de sencillo, pudiese especificarle todos estos parámetros que tenemos acá, los parámetros particulares del tendón. Bueno, eso ya queda a discreción de cada ingeniero, ¿no? Podemos colocar las condiciones del anclaje final inicial, las cargas puntuales en toneladas también las podemos especificar, ¿no? Aquí están. Y eso nos da a nosotros una ganancia adicional cuando se trata de losas postezadas. Si nosotros colocamos los valores, al calcular en los resultados, obtendríamos las deflexiones de la losa y obtendríamos valores completamente diferentes a los que normalmente estamos acostumbrados a tener. ¿Sí? Sí, repetir, pero ¿qué parte le gustaría que la repitiera? A ver, porque no sé dónde se quedaron perdidos. No sabemos dónde se quedaron perdidos, pero bueno. Las cuantías mínimas en muros con elementos de borde. Ok, les recuerdo, el elemento de borde como tal acá en CIPE es una simulación de una columna. Y este elemento de borde actúa con el muro como tal. Yo lo voy a calcular aquí rápidamente. Actúa con el muro
y me calcula de acuerdo a la normativa con la cual yo esté utilizando para diseñar los muros, ¿no? Obviamente, yo lo que tengo que hacer es corroborar por resistencia, por estados límites, esa demanda que se le está aplicando. Cuando el programa determina cuánto acero necesita para soportar esas cargas, él se la coloca. ¿Cómo puedo llevar yo al acero mínimo? Ahora hago yo una pregunta. Si usted tiene una demanda que exige un poco más de acero mínimo, yo no puedo colocar el acero mínimo. Obviamente tengo que colocar acero mínimo o más, hasta donde pueda cubrir la demanda. El programa, por supuesto, determina los esfuerzos, como se los mostré hace rato, y debido a esos esfuerzos, tanto axiales, de cortante o de tensión, dependiendo cuál sea el caso, usted puede determinar cuánto acero le puede colocar ahí y también le puede mostrar las cuantías. Ahorita vamos a ver un pedacito ahí de eso. Ok, ya está terminando acá. Sí. Y acá en los resultados, vamos acá a los isovalores. Vean. Tenemos unos isovalores correspondientes a la losa 3. Si nos bajamos a la losa, bueno, claro, por supuesto yo no coloqué aquí una tensión para el postezado, pero si yo le coloco una tensión mayor, la flexión acá sería completamente diferente, ¿no? Vamos acá a donde tengo las vigas y los muros. Entonces yo voy acá a editar el muro y tengo todo este elemento. Yo tengo estos espesores, todo, y le coloqué el factor de cumplimiento de 99, ¿no? Por supuesto, aquí ya no me está tomando el muro completo, sino me está tomando el tramo correspondiente al pedacito este que me quedó libre, ¿no? Porque eso es el muro. Y de aquí para acá tendríamos el elemento de borde, entre comillas. Si yo analizo acá los esfuerzos, tengo esfuerzos, tensiones y tensiones principales, tanto en el plano derecho, que sería la parte interna, no mentira, la parte externa, y el plano izquierdo sería la parte interna. Podemos establecer, de acuerdo a esas tensiones que tenemos ahí, cuánto acero pudiésemos ver, ¿no? Acá tenemos los esfuerzos, tenemos los cortantes, tenemos los axiales, tanto verticales, obviamente tenemos los axiales horizontales, que no nos sirven de mucho en este caso, y tendríamos los momentos. Ya con eso, nosotros podemos establecer una relación de esfuerzos en este sistema, de acuerdo a esas cargas que tenemos ahí aplicadas. Si nosotros queremos, tranquilamente podemos redimensionar todo este muro, y variar acá las cuantías y las separaciones. Si, por ejemplo, yo coloco menos acero, inmediatamente me está evaluando que no cumple, ¿sí? Que no cumple con esa cuantía en esta parte, en esta zona que está ahí. Si yo aumento un poquito la barra, ahí sí me cumple. Si yo coloco acá el acero a 20 y acá lo coloco a 10 más bien, ya tengo otra cosa. Si yo coloco acá barras de 3 octavos, y acá tengo un problema. Ojo, la gente me pregunta, pero ¿por qué lado derecho, lado izquierdo? Mire, lado izquierdo, lado derecho, dependiendo de la cara del muro. O sea, hacia adentro o hacia afuera. Entonces que eso es una cuestión es algo confuso porque si vemos acá está la sección transversal del muro y estaríamos hablando de izquierdo hacia adentro y derecho hacia afuera. Lo más conveniente sería colocar todo esto a las mismas separaciones.
para que no estuviéramos jugando con esas separaciones. Si obviamente la tengo a 3/8 y ya sé que a media pulgada, o sea, si me chequea con 3/8 con media pulgada, me tiene que chequear, ¿no? Y por supuesto, si yo coloco acá una separación de 45, así yo coloque, me lo va a permitir, ¿no? Pero aquí me está haciendo una advertencia. La separación de armado horizontal en la cara derecha supera la máxima. Entonces son cosas que yo tengo que evaluar, ¿no? La cuantía mínima del muro. La cuantía mínima del muro depende de la sección transversal y tengo que revisarla bien para que me den los valores que necesito. En ese caso, yo pudiese decir que con 3/8, por ejemplo, si quiero armar con puro 3/8, en esta parte, en el lado izquierdo, o sea, lo que sería la cara interna del muro, me está funcionando. Pero en el lado derecho, que sería la cara externa del muro, no me está funcionando con esto. Coloco a 10 acá y ya me está chequeando. Si yo quisiera, de repente pudiésemos colocar esto a 20, vamos a colocarlo a 30, aquí a 30, y obviamente me va a hacer aparecer una exigencia por parte del software donde el factor de cumplimiento es 70.6. Y acá me está diciendo que no se cumple la cuantía mínima. ¿Sí? Entonces, si no se cumple la cuantía mínima, yo tengo que ir viendo qué armado. Otra cosa interesante es cómo puedo hacer estos elementos que van acá, ¿no? Que es el arranque de la base de planta. Si yo las quiero con barras de prolongación o que arranquen por superposición en planta superior. Las longitudes que vamos a colocar ahí en metros, ¿no? Ya eso, nosotros conocemos la norma y simplemente lo que hacemos es colocar los valores o dejamos que CIPE automáticamente por la norma nos los permita. Si yo coloco acá 25, 25, 25, 25, ya me cumple el acero mínimo. Pero ¿me da cumplimiento en el factor de seguridad? No, porque ya la experiencia nos dice a nosotros que con 90% para arriba nos está sirviendo. Ahora, si esto no me convence, pues yo pudiese decir que acá, si los coloco a 20, 20, 20, 20, aquí no me cumple porque estoy con 85. Pero es el lado izquierdo, el lado derecho, los dos. A 15, a 15. Claro, por supuesto, cada ingeniero pues tiene su criterio. Esto no es dictatorial, eso se lo dejamos a otras personas. Sabemos que las separaciones mínimas y las máximas deben cumplirse. Y hasta ahora acá ninguna cumple. Cumple a 10. 10. Claro, estoy jugando también con 3/8. Y me da un factor de cumplimiento del 100%. Y así podemos ir interactuando con el programa. Podemos redimensionar, podemos sacar los listados de armados y listados de pésimos, que es bastante interesante, porque acá en los listados de pésimos podemos ver los axiales, tanto en X como en Y, ¿sí? Los momentos y los cortantes, ¿sí? Entonces, con eso podemos establecer relaciones de diseño. Ahora, si tienen más preguntas, me gustaría conocerles sus preguntas, sus dudas. Por acá no veo preguntas en el panel de preguntas. A ver. Sí. No sé, ustedes me dicen si tienen más preguntas, si no tienen más preguntas, pues dentro de las novedades de CIPE tenemos estas y muchas otras más. Bueno, por supuesto, cuando estamos calculando con forjados de madera o lo que llaman losas de madera, podemos establecer el peso nulo. Y bueno, entre tantas cosas que podemos hacer acá en CIPE. ¿Sí? Si no tienen más preguntas,
Aquí una persona levantó la mano. No, pero no dijo más nada. Bueno, amigos, dentro de las novedades de CIPE, por ahora esto es lo que tenemos. Hay más, por supuesto, hay más. Pero tendríamos que sentarnos otro rato más largo a conversar. Se habló de las losas preforzadas, pero vigas preforzadas. Ah, bueno, sí. Por ahora no estamos trabajando con vigas. Bueno, ya va. Le aclaro una cosa. Sí, cierto, tiene razón. Cuando nosotros vamos aquí a entrar a vigas, mire, ahí están las vigas preforzadas. Nosotros podemos definir el tipo de viga preforzada y definir los tipos disponibles, como usted lo quiera. Lo que tiene que hacer es establecer las cuantías de referencia, el FCK para establecer y el número mínimo de bovedillas que va a utilizar. Si son 2, si es 1, si son 4, dependiendo de lo que vaya a colocar, ¿no? Esto nos permite a nosotros establecer parámetros de diseño para vigas preforzadas o pretensadas, ¿no? Aquí están. De la forma que quiera, en L invertida, en T o rectangular, ¿no? ¿Qué más? ¿Tenemos más preguntas? Bueno, cualquier cosa de las preguntas que tengan nos las pueden hacer llegar a través de nuestra página web en ICC Virtual, por supuesto. Para mí ha sido un gusto conversar con ustedes, bueno, hacer esta demostración pequeña acá de lo que trae CIPE nuevo en esta versión 2019, que tiene muchas más cosas, por supuesto, que no nos alcanza el tiempo para mostrarlas todas y que quisiéramos mostrarlas todas, por supuesto, ¿no? Si no hay más nada que agregar, pues entonces me despido de ustedes por ahora. Vamos a ver si tenemos otro webinar donde podamos conversar de otros temas. Aquí, última pregunta. ¿El programa CIPK se actualiza cuando las normas cambian? Bueno, esa es la intención, ¿no? Cada vez que sale una norma nueva, se le hace llegar inmediatamente al equipo de desarrollo para que se hagan las modificaciones, ¿no? Hasta ahora, acá en Colombia tenemos la NSR 10 y en los demás países, pues, están ubicadas sus normas. ¿Qué es lo que sucede con Latinoamérica? Bueno, con Latinoamérica sucede algo muy particular y se lo hablo por experiencia propia. En el caso de Colombia, ustedes tienen la NSR, pero si nos vamos a Venezuela, aquí no sale la de Venezuela. Y no es por una cuestión ¿cómo decirlo?, de mezquindad como tal, sino es que lamentablemente la Covenin 1753-2006, que es la última de concreto armado, es completamente idéntica a la ACI 31805, ¿no? Entonces, en ese aspecto, calcular con la 31808 ya nos permite a nosotros establecer un comportamiento con la 175306. Ahora, tengo entendido, no sé hasta qué punto está por salir unas nuevas. Entonces, ya están montando las actualizaciones correspondientes a esas normas. La gente también me pregunta, pero ¿por qué no sale la ACI 2014 si esa es la que está? Pero cuando revisamos la 2014, ¿cambió en algo el método de cálculo? Yo le pregunté directamente al comité técnico de la ACI cuando estuvimos reunidos en Cartagena. Ellos nos dicen no. En perfecto inglés me dijeron no. Simplemente se ha modificado el control de calidad de los agregados, de los aditivos y de
ciertos aditamentos que se le está colocando al concreto para mejorar su rendimiento. Pero los preceptos normativos de diseño hasta ahora han estado en el mismo estándar. Hay cosas que han cambiado con respecto a las normas, pero no son así que de importancia así ultra wow, ¿no? Habría que revisar bien en detalle, habría que esperar que nos trae la NSR 10, pero yo me he puesto a revisar la NSR 10 y se parece demasiado a la ACI. Es lo que pasa con otras normas en Latinoamérica que ni siquiera aparecen aquí en CIPE. Como les digo, la COVENIN de Venezuela no sale. De Ecuador, aquí está la de Bolivia, aquí está Perú, aquí está, por ejemplo, Brasil, pero son códigos que bueno, ellos tienen su forma, y sí no puedo hablar yo mucho porque no conozco la norma brasilera. No sé ni siquiera cuál es la que está vigente. Pero en función del diseño estructural, por ejemplo, Chile trabaja mucho con la CI 318-2014 y se parece mucho a la 2011 y así. Existe el Código de Panamá. Para el diseño, acá, aquí tenemos, por ejemplo, la ACI, ¿no? Como les estoy diciendo, pero donde sí existen es acá en la acción sísmica. ¿Qué es lo que más nos da como resquemor o no sé, como piquiña, así como urticaria? Aquí están todos los códigos sísmicos, ¿no? Por ejemplo, yo hice esa edificación, me quiero ir a Panamá, simplemente lo que hago es colocar qué reglamento voy a utilizar. Aquí está el 2014, que es creo yo que es el último de Panamá, y simplemente voy a utilizar los parámetros normativos, ¿no? Aquí están los parámetros de aceleración y cuando no los conozco, pues puedo trabajar de acuerdo a la zonificación. Acá están los SSUS y los SSU1. Entonces aquí me dan los parámetros normativos de Panamá, ¿no? De la acción sísmica. A nivel de diseño sismo resistente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si consultamos la norma de Panamá y se parece mucho a la ACI, yo me voy y le aplico ACI y con eso estamos bien. Por eso es que es bueno estudiar ingeniería y conocer y saber que, por lo menos, que es un estribo de dos ramas, ¿no? Y cómo se calcula un momento, una resistencia a momento de una viga, que es bueno verificar y saber que las normativas tienen muchas cosas entre sí. Es lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, acá Venezuela tiene la COVENIN 1756-2001, pero ya salió una 2017 que se parece mucho a la colombiana. ¿Qué hacemos en ese aspecto? Bueno, yo les doy la solución. Nos vamos al método general. Y aquí tenemos el método general y podemos colocar los parámetros de cálculo, bien sea por análisis modal espectral o coeficientes de planta. Colocamos los coeficientes de ductilidad, ¿sí? Que son los factores que van debajo de la aceleración para reducirla o no, los factores de excentricidad, las aceleraciones típicas del emplazamiento, que en algunos casos se llama S sub A, en otros se llama A sub B, A sub V, A sub A. Por ejemplo, acá en Colombia, la estimación del periodo fundamental, bueno, calculamos el CT, el H elevado a la N y así, y los aplicamos si no tenemos la norma. Entonces, no, pero que el espectro, si usted tiene una hojita de Excel, por ejemplo, aquí hay demasiados espectros típicos, no, que este no me gusta. Bueno, entonces usted puede generar acá un espectro nuevo, acá, con el periodo y la aceleración que usted quiera. Y aquí dice amplificación, pero se refiere a la aceleración. ¿Ok? Bueno, señores, creo que ya tenemos suficiente por hoy. De repente, si tienen dudas, envíenos las dudas al correo. Y por supuesto, acá en ICC Ingeniería estamos completamente a su orden. Nos vemos en el próximo encuentro y para mí ha sido un grato placer. Espero tenerlos en la próxima reunión. Y los invitamos a estar pendientes de los cursos que tenemos en los próximos días y de las visitas técnicas para las cuales nosotros vamos a asistir. ¿Ok? Hasta luego.